he decidido compartir un sueño profético que tuve una semana antes de que sucediera el terremoto en Chile. La palabra de Dios, la Biblia, dice que el Señor no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Tuve este sueño el día 20 de febrero y desperté en la mañana como a las 7:30, hora de la ciudad donde vivo en Estados Unidos. La hora en Chile correspondería a las 4:30 am. El pastor Henry Cortés había vuelto a Dallas por unas pocas cosas que le habían quedado y estábamos ayudándole a hacer las maletas para que volviera a Chile. Estaba todo casi listo para que se fuera. Entonces llegó el aviso del terremoto o algo así. Todos corríamos tratando de salir de la casa donde estábamos, incluyendo al pastor con nosotros. Mi esposo tomaba un niño para protegerlo también. Cuando yo llegaba afuera con todos los que venían conmigo, que eran varias personas, incluyendo a mis hijos y al pastor, yo veía que otra gente de otras casas estaban afuera de sus casas también, tratando de refugiarse de eso que venía porque se había dado aviso. Afuera de la casa era de noche. Yo veía que estaba todo oscuro y estábamos nosotros y todos los demás como esperando el suceso. En cierto momento pensábamos como en alejarnos a cierta distancia, pero yo me daba cuenta que allí había una gasolinera. Así que yo decía que ese no era un buen lugar para refugiarse porque la gasolinera también podía explotar. Así que nos quedábamos a medio camino entre la casa y la gasolinera. Mientras estábamos afuera esperando, yo tenía un vaso plástico en mi mano y lo ponía en el suelo acostado, y aunque no se veía que hubiese agua ni lluvia, el vaso se empezaba a llenar de agua como de color rojo. Sentíamos un viento que corría y traía esas gotas de agua que iban llenando el vaso en una forma extraña. Incluso yo lo tomaba y se lo mostraba al pastor. Luego yo volvía a poner el vaso en el suelo y lo mismo sucedía otra vez. Se empezaba a llenar de agua el vaso, agua que no se veía, sino solo se veía cuando se iba juntando en el vaso, pero sí se sentía un viento tibio. Me daba cuenta que no éramos nosotros solos los que sabíamos lo que venía. Habían otras gentes y otros grupos. Se había dado aviso de esto en alguna forma. Yo veía gente vestida de blanco, gente como de una secta religiosa, meditando y esperando también. Se sentía ese sentimiento que se siente en Chile cuando ha habido un terremoto, con la diferencia que esto se sentía antes de lo que iba a pasar. Veía gente de una iglesia cristiana que se acercaban a nosotros a hablarnos. Mientras estábamos allí también, veíamos a un homosexual declarado que pasaba como en dirección a juntarse con uno de esos grupos que estaba tratando de refugiarse de lo que venía. El pastor Henry y yo nos mirábamos desaprobando eso, desaprobando ese pecado. Los momentos eran de tensión por lo que venía. Sí, eran de tensión. Yo sabía que si el suceso no pasaba durante esa noche, al otro día tendríamos que volver a la vida normal, a la escuela. Y yo pensaba en enseñarle a mis hijos acerca de estar preparados si venía un terremoto o algo así. Al principio del sueño yo también veía gente como de un lugar con mucha vegetación, escapando por sus vidas también, África o no sé el lugar. Esta gente estaba como en huelga de hambre y estaban pasando la noticia por la televisión en blanco y negro, pero cuando se enteraban de lo que iba a pasar, empezaban a correr, a escapar por sus vidas. Una semana después del sueño, el día sábado 27 de febrero, como a las 5 de la mañana, recibimos una llamada en la cual nuestros familiares nos estaban informando del terremoto que había habido en Chile, 8.8. El Señor Jesucristo dice que el que tiene oídos para oír, oiga, porque vienen cosas grandes sobre la tierra, van a venir catástrofes tremendas. Esto solamente son principios de dolores, pero van a venir cosas mucho más grandes, no solamente a Chile, sino a otros países como Estados Unidos y algunas islas del Pacífico. Debemos estar preparados y buscando a Dios con todo nuestro corazón. Que Dios les bendiga.